¿Alguna vez te has preguntado por qué, de repente, los precios de todo suben, las empresas empiezan a cerrar y parece que todos están más preocupados por el dinero? Esa situación, donde la economía de un país o incluso del mundo entero entra en una fase de inestabilidad, es lo que conocemos como crisis económica. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Por qué ocurre ITNIES? ¿Cómo nos afecta directamente? En pocas palabras, una crisis económica es un periodo de dificultades y problemas financieros que afecta tanto a empresas como a personas en sus finanzas diarias. Las crisis pueden manifestarse de diferentes formas: caída de la producción, aumento en la tasa de desempleo o una disminución en el valor de las inversiones. Imagínate que una economía es como una gran máquina. Cuando esa máquina está funcionando bien, hay trabajo, los precios son estables y la gente puede comprar lo que necesita. Pero cuando algo falla en esa máquina, como una falla en las inversiones, un conflicto político o una pandemia inesperada, el equilibrio se rompe y surge la crisis. Existen varios tipos de crisis económicas y cada una tiene sus causas y efectos. Las más comunes son las crisis financieras, donde los bancos y las instituciones financieras son las más afectadas. Las crisis de deuda, cuando los gobiernos no pueden pagar sus deudas, y las crisis de demanda y oferta, cuando los precios suben demasiado o hay menos productos y servicios disponibles. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008 comenzó en el sector financiero de Estados Unidos y luego se expandió a nivel mundial, afectando a empresas y trabajadores de múltiples sectores. En cambio, una crisis de deuda puede hacer que los países entren en recesión y tengan que recortar gastos, afectando servicios como la educación y la salud. Ahora, hablemos de por qué ocurren las crisis económicas. Aunque cada crisis tiene su historia particular, muchas veces hay patrones comunes que las causan. Las tres causas principales son burbuja financiera, recesión cíclica y factores externos. La burbuja financiera sucede cuando el valor de ciertos activos, como casas o acciones, sube a niveles exagerados, mucho más allá de su valor real. Esto pasó con la crisis de 2008, cuando el valor de las viviendas en Estados Unidos subió tanto que, cuando los precios cayeron de golpe, millones de personas y empresas se vieron afectadas. Una recesión cíclica es más natural y forma parte de los ciclos de la economía. La economía pasa por periodos de crecimiento y de contracción, y aunque estas recesiones pueden ser dolorosas, suelen ser menos graves y se recuperan con el tiempo. Finalmente, los factores externos, como una pandemia, un conflicto bélico o incluso una catástrofe natural, pueden sacudir el sistema económico en cualquier momento, afectando los mercados y todos los sectores de la sociedad. ¿Y cómo nos afectan estas crisis en la vida diaria? Para la mayoría de las personas, las crisis económicas traen efectos muy concretos: desempleo, inflación, pérdida de poder adquisitivo y aumento de deudas. Cuando una economía se contrae, muchas empresas pierden ingresos y tienen que despedir empleados. Esto aumenta el desempleo. Además, los precios suelen subir, lo que llamamos inflación. De repente, comprar comida o pagar el alquiler se vuelve más caro. En algunos casos, los ahorros de las personas pierden valor rápidamente y el acceso a créditos o préstamos se vuelve más difícil. Todo esto nos obliga a reajustar nuestras finanzas personales, ya que el dinero rinde menos. A pesar de que una crisis económica puede parecer abrumadora, existen formas de preparar para reducir el impacto en nuestra vida. Algunos consejos básicos incluyen mantener ahorros de emergencia, reducir deudas innecesarias y, si es posible, buscar formas alternativas de generar ingresos. Recuerda que, aunque una crisis puede ser difícil, las economías suelen recuperarse con el tiempo. Tener una buena planificación financiera y adaptarse a las circunstancias nos puede ayudar a navegar mejor estos tiempos difíciles. Ahora ya tienes una idea más clara de qué es una crisis económica, por qué ocurre y cómo puede afectarnos. Si quieres saber más sobre cómo manejar tus finanzas en tiempos difíciles, no olvides suscribirte a Manzana Dorada y activar las notificaciones. ¡Hasta la próxima!